a desarrollar, solamente recalcar algunos puntos que considero importantes para este examen. En general, por supuesto, todas las bolillas entran, o sea, van a salir temas de todas las bolillas, de las 10 bolillas. Y quiero hacer un pequeño recalcar brevemente en algunos puntos, ¿verdad? En la parte de la bolilla 1 vamos a tener algún tema, uno o dos, en la parte histórica. Uno o dos temas de la parte histórica. Así es que eso sí o sí va a haber algo de esto. Algo del código, algún tema del código francés o del código alemán, o la parte de Roma, el combo la. Ahí va a estar la bolilla 1. En la bolilla 2 tenemos principios UNIDROIT, por sobre todas las cosas, principios UNIDROIT y el rol de un citral. Rol de un citral. Así es que estos dos puntos también sí o sí vamos a tener algún tema. La lex mercatoria. Vayan anotando esto. Después en la bolilla 3. En la bolilla 3 tenemos, todos están más o menos en un mismo plano. Cualquiera de esos temas, esos puntos están más o menos en un mismo plano. En la bolilla 4, bueno, vamos a concepto de contrato. Por supuesto, vamos a tener sí o sí este tema, ¿verdad? Lo que es concepto de contrato. ¿Qué es contrato? Acuerdo voluntario a través del cual las partes pueden crear, modificar, transferir o extinguir derechos y obligaciones. Acuerdo productor de amplios efectos jurídicos, ¿verdad? Porque produce todos los efectos jurídicos, que creación, modificación, transferencia o extinción de derechos y obligaciones. Tenemos el concepto de contrato. Tenemos la clasificación de los contratos. Los contratos unilaterales, donde hay una sola obligación; bilaterales, donde hay dos o más obligaciones; los contratos consensuales, los contratos reales. Los contratos consensuales son aquellos que se perfeccionan con el consentimiento de las partes. Los reales se perfeccionan con la entrega de las cosas. Ustedes saben que los reales ya prácticamente han quedado en desuso. Actualmente prácticamente todos los contratos son consensuales, pero la clasificación está, la distinción está. Los contratos conmutativos y los contratos aleatorios. Cuando hablemos de conmutativo, ya tenemos que prestar en equivalencia de las prestaciones. Cuando hay equivalencia, las prestaciones son equivalentes. Y los contratos aleatorios son aquellos en que las partes pactan expresa o tácitamente sobre la posibilidad de una ganancia o de una pérdida, según sea el resultado de un acontecimiento futuro e incierto, ¿verdad? En los contratos aleatorios generalmente se conoce el monto de una de las prestaciones, se desconoce el monto de la otra, porque ese monto va a depender de ese acontecimiento futuro e incierto. Acuérdense, los contratos conmutativos, como ejemplo, el contrato de compra-venta, el contrato de locación, el contrato de servicio, de hora, donde hay precios, hay cosas por el otro lado, la permuta, donde hay transferencia de cosa por cosa, hay equivalencia en las prestaciones. Son proporcionales los valores. En cambio, en los aleatorios puede haber desproporción totalmente en las prestaciones, porque va a depender de ese acontecimiento futuro incierto y las partes asumen el riesgo de la posibilidad de una ganancia o de una pérdida. Tenemos el caso de los contratos de juego y apuesta, los contratos de seguro, los contratos de renta vitalicia, etc. Donde se conoce normalmente el monto de una de las prestaciones cuando se celebra el contrato,
Y la otra no se desconoce porque va a depender de ese acontecimiento futuro e incierto. Aleatorio, cuando viene de alea, cuando viene a riesgo, asumen las partes de los riesgos. Luego tenemos los contratos, eh, de ejecución instantánea, cuando las obligaciones se perfeccionan en el momento mismo, se cumplen en el momento mismo de celebración del contrato. En cambio, los de ejecución diferida o de ejecución sucesiva, las obligaciones se postergan para un momento posterior de la celebración del contrato o se van cumpliendo en el futuro en forma sucesiva o escalonada. Después tenemos los contratos ad libitum y los contratos de adhesión. El contrato ad libitum es cuando las partes pactan totalmente en un plano de igualdad, ¿verdad? Las partes pueden negociar, ¿verdad? O contratos negociados también se llaman, donde las partes pueden negociar libremente las cláusulas del contrato, pueden acordar las cláusulas y discutir las cláusulas del contrato. En cambio, en los contratos de adhesión, una de las partes es la que propone las cláusulas de contrato y la otra solo puede adherirse o rechazarla. ¿Cuál sería un contrato de adhesión? Por ejemplo, el contrato mutuo bancario, ¿verdad? El contrato de mutuo bancario, el banco propone las cláusulas y uno solamente puede adherirse o rechazar. Generalmente en los contratos de adhesión, las cláusulas están todas insertas en formularios preestablecidos, ¿verdad? Y están redactados de antemano, es solamente cuestión de llenarlo con los datos actuales de las partes celebrantes. El contrato de seguro también es un contrato de adhesión. El contrato de transporte es un contrato de adhesión. Transporte público era un contrato de adhesión. En fin, todas aquellas que las partes, ya una de las partes es la que propone y la otra solamente puede adherirse o rechazar, no pudiendo discutir las cláusulas de ese contrato. Entonces tenemos la clasificación de los contratos. Este es un tema seguro que puede tocar en cualquiera de las dos filas, ¿verdad? Puede haber dos filas. A ver, después tenemos, vamos yendo, ¿verdad? Los contratos nominados y nominados los nominados son aquellos que están expresamente regulados en la ley. Los innominados son aquellos que no están tipificados en la ley, que no están regulados, pero que no están prohibidos y por lo tanto las partes pueden, conforme al sistema de la autonomía de la voluntad, reglar libremente sus derechos y obligaciones mediante acuerdo, mediante contrato, siempre y cuando no encuentre un límite en la misma ley. El límite normal, natural a la autonomía de la voluntad de las partes es la misma ley, acuérdense, artículo 669 del Código Civil. Pues tenemos está toda la clasificación. Estamos en la bolilla 5. Ahí entramos en la bolilla 5, entramos en la parte de consentimiento, ¿verdad? Entramos a la parte de los elementos esenciales del contrato. ¿Cuáles son los elementos esenciales del contrato? El consentimiento, que es el acuerdo de voluntades respecto a un punto común, a un objeto común. Luego tenemos el objeto, que se refiere a las obligaciones, a las prestaciones que las partes acordaron cumplir. Y por último, estos dos siempre son elementos esenciales. Y en tercer lugar está la forma, que va a ser un elemento esencial solamente cuando la ley lo exige bajo pena de nulidad. La forma es el medio a través del cual las partes declaran, exteriorizan sus voluntades. ¿Cómo se manifiesta el consentimiento? Se manifiesta a través de la oferta y la aceptación. Oferta y la aceptación. También están las formas tácitas de
de manifestar el consentimiento, que, ¿verdad?, que está en el artículo 674. 674. Primero está cómo se manifiesta, a través de la oferta y la aceptación. Anoten 674. Después está las formas tácitas. Se la presume por el recibo voluntario de la cosa ofrecida o pedida, o porque quien haya de manifestar hiciere, manifestar su aceptación, hiciere lo que en caso contrario no hubiera hecho, o dejare de hacer lo que habría hecho sin su intención era rechazar la oferta. Estas tres últimas son formas tácitas de manifestación de la aceptación. Artículo 674. Luego empieza el desarrollo de las siguientes, del 675, 676 y siguientes. Se da la situación de contrato entre presentes y entre ausentes. ¿Ya? Entre presentes, la oferta debe ser inmediatamente aceptada, o si no, la oferta deja de obligar al proponente. Y luego tenemos entre ausentes, cuando no se puede, cuando las partes no pueden conocer en forma inmediata la voluntad de la otra parte. Y entonces, entre ausentes, puede haber a plazo y sin plazo. El contrato entre ausentes es a plazo o sin plazo. Si hay a plazo, se debe cumplir en el plazo establecido, y si se acepta fuera de ese plazo, si se acepta temporalmente la oferta, o si se introduce modificaciones, o sea, se acepta con modificaciones introducidas a la oferta original, esa no constituye una aceptación, sino una nueva propuesta de oferta, una contraoferta sería. Entonces, el ofertante tendría que ser la persona que finalmente acepte o no esa nueva contraoferta. Tenemos el ofertante, el destinatario de la oferta. Si el destinatario de la oferta acepta en forma extemporánea o introduce modificaciones a la oferta original, entonces está realizando una contraoferta, una nueva oferta, que entonces va a tener que ser aceptada o rechazada nuevamente por el ofertante en este caso, y ahí recién, en caso de ser aceptada, se perfeccionaría recién en ese momento el contrato. Por otro lado, está la oferta sin plazo, entre ausentes sin plazo. La ley dice que debe ser aceptada en un plazo prudencial, no dice más nada al respecto, en un plazo prudencial. En la oferta entre ausentes tiene la posibilidad de la retractación, tanto para el ofertante como para el destinatario de la oferta o aceptante. Si el ofertante, para que pueda ser efectiva la retractación del ofertante, la condición es que la retractación del ofertante llegue a poder del destinatario de la oferta antes o al mismo tiempo que la oferta. Si la oferta llega primero, entonces si el destinatario acepta, ¿verdad?, y después recibe la retractación, ya va a depender su voluntad hacer caso o no a esa retractación. Ya no va a tener fuerza obligatoria esa retractación. Pero si esa retractación llega antes o al mismo tiempo que la oferta, entonces produce ese efecto de dejar sin efecto la oferta original. Igualmente, el destinatario, o sea, el aceptante, puede retractarse de su aceptación. La condición es que la retractación llegue a poder del ofertante antes o al mismo tiempo que la aceptación. De las dos formas opera la retractación, tanto en el ofertante como en el aceptante. Ya sería, Juan. La retractación, perdón, el envío de tarifa o lista de precios no constituye oferta. Acuérdense de eso. Acuérdense de todo lo que explicamos. No está la mercadería a la vista, no está en exposición, pues. Entonces, no constituye oferta, por lo tanto, no obliga al que envía esa lista de precios o la tarifa o lista de precios, no está obligado.
En cambio, la exposición de mercadería al público con individualización del precio sí constituye oferta y sí obliga al ofertante, al que puso al que exhibió esa mercadería con la indicación del precio. Sí constituye oferta. ¿En qué momento? Este es un tema que sí o sí va a salir. ¿En qué momento entonces se perfecciona el contrato entre ausentes según nuestro Código Civil? Está desde el artículo 688. Pero, sí, 688. Los contratos entre ausentes se perfeccionan desde que la aceptación sea expedida, salvo que haya sido retractado oportunamente o no llegase en el plazo convenido. Ese es el momento en que se perfecciona el contrato entre ausentes. Pongan artículo 688. La respuesta es así, literal. Y acuérdense entonces ahí de los sistemas, el sistema de la declaración, sistema de la expedición, sistema de la recepción y por último el sistema de la información. En el artículo 688 tiene que ser el sistema de la recepción, el tercer sistema. Sí, Aguilar, quería hacer una pregunta. Sí, profesor, justamente era lo que acaba de decir. Quería confirmar nada más cuál era el sistema Ok, del código civil para apoyar estaba. ok. Gracias, profesor. No, por favor. Después tenemos el objeto del contrato. El objeto del contrato está del artículo 692 al 698. Estos artículos tenemos que leer bien, estudiar. Sí o sí va a salir, o sea, la respuesta va a estar en uno de estos artículos. ¿De qué habla estos artículos? De que los objetos deben estar, ¿cómo es? Deben estar determinados en cuanto a su especie. La especie debe estar determinada. La falta de individualización de la especie constituye un obstáculo para la celebración del contrato. Acuérdense el ejemplo que le puse. Yo no puedo ofrecerle en venta animales. Animales es el género. Sí le puedo ofrecer en venta animales vacunos. Pero todavía me estaría faltando la cantidad y el precio. Y para que la cantidad y el precio, o sea, hablando específicamente de cantidad, donde estaría también incluido el precio, no constituya un obstáculo, su falta de determinación. Cuando la cantidad es determinable, quiere decir que se puede, no está determinado todavía, pero se puede determinar posteriormente sin que requiera un nuevo acuerdo entre las partes. Y eso solo se puede dar lugar cuando las partes voluntariamente encomiendan a un tercero la determinación de la cantidad. Entonces, la decisión de este tercero será definitiva. Cuando las partes le dieron total libertad para determinar, o sea, si no le fijaron pautas que seguir al tercero. Entonces, el tercero determina la cantidad y eso es ya definitivo. No hay recurso alguno contra esa decisión de este tercero. ¿Qué pasa si el tercero no determina en el plazo señalado? Entonces el acuerdo queda sin efecto. ¿Por qué? Porque no se determinó pauta, entonces nadie va a poder determinarlo en reemplazo del tercero, porque al tercero se le había dado la discrecionalidad de determinarlo de acuerdo a su conocimiento. En cambio, cuando las partes le encomiendan pautas al tercero para determinar la cantidad, en primer lugar que su decisión va a ser sí recurrible y va a ser recurrible ante el juez de primera instancia en lo civil. Y si no determina en el plazo señalado la cantidad, habiéndosele determinado pautas que seguir, finalmente lo podrá hacer el juez siguiendo esas pautas, ¿verdad? Entonces el juez va a reemplazar al tercero que no se ha expedido.
Pero como se han fijado pautas, entonces el juez va a poder, siguiendo esas pautas, determinar la cantidad. También acá tenemos que las cosas imposibles pueden ser objeto de los contratos, siempre que esa posibilidad pudiera ser suprimida antes del plazo convenido o de la condición estipulada, ¿verdad? Cuando se subordinó a una condición. Entonces, parece algo muy obvio, pero es así. Las cosas imposibles pueden ser objetos, siempre y cuando esa imposibilidad pudiera ser suprimida antes del vencimiento del plazo o de la condición, cuando se subordinó a una condición suspensiva. Las cosas futuras pueden ser objeto de los contratos. Se pueden dar tres situaciones. Cuando la existencia de esas cosas futuras depende de las fuerzas, depende de la industria del promitente, entonces la obligación se considera pura y simple. Quiere decir que si no cumple la obligación si la cosa no llega a existir, perdón, es un simple incumplimiento de la obligación por parte del ofertante. Cuando la existencia de la cosa futura depende de la naturaleza, de la fuerza de la naturaleza, el contrato, a ver un poco, como decía, si la existencia dependiese en todo en parte muerta, se considerará subordinada la eficacia del contrato al hecho de que la cosa llegue a existir. Porque es una condición suspensiva. Se puede contratar. ¿Eso se puede encontrar en algún artículo? Le dije yo, desde el 692 al 698 está. 695. Está específicamente en 695 habla de cosas futuras. Gracias. 695. Dale. 695. Las cosas futuras, entonces, cuando su existencia depende de la naturaleza, se considera subordinada a su eficacia a la condición suspensiva que llegue a existir, salvo que el acuerdo o convención de las partes fuese aleatorio. Si pues las partes realizaron un pacto aleatorio donde asumieron riesgos y que aunque la existencia de la cosa depende de las fuerzas de la naturaleza, igual el contrato va a producir efecto. No llegó a existir la cosa por cuestión de la naturaleza, igual produce efecto. Entonces puede haber ganancias o pérdidas según sea el resultado de ese acontecimiento futuro incierto, que es que la cosa exista o no exista dependiendo de la naturaleza. Entonces nos encontramos con un contrato aleatorio, un contrato que por su naturaleza no es aleatorio, por ejemplo, que en la compra-venta, yo había puesto como ejemplo la cosa compra-venta de cosas de cosecha futura o compra-venta de cría de animales, cría futura de animales. Entonces, el elemento aleatorio de ahí es que la cría nazca con vida. El elemento aleatorio es que la cosecha dé sus frutos, dependiendo principalmente de la existencia de esas cosas de la naturaleza. Y pese a depender de la naturaleza, porque el acuerdo de voluntades es aleatorio, pero tiene que ser expresamente aleatorio, donde las partes tuvieron que haber asumido el riesgo en forma expresa, entonces el contrato produce su efecto. Después, el artículo 696 habla de causales de anulación del contrato cuando tiene por objeto cosas litigiosas, grabadas o embargadas, si se hubiera ocultado su condición al adquiriente, ¿verdad? El 697 refiere que no puede ser objeto de contrato la herencia futura, es nulo contratar sobre una herencia futura, es decir, herencia futura quiere decir que todavía no falleció el causante de la sucesión, entonces no se puede en vida del causante estar negociando sobre su patrimonio que va a ser futura herencia de los herederos. Esto podemos decir respecto al objeto de los contratos. Respecto a la forma de los contratos, tenemos las formas a los efectos de la validez de la existencia misma del contrato, que son las formas solemnes, y las formas que la ley exige a los efectos de la prueba de la existencia del contrato. Entonces, formas solemnes o ad solemnitatem
y formas ad probationem o forma a los efectos de la prueba. Las que están en el artículo 700 del Código Civil, la larga enumeración de contratos que deben ser hechos en escritura pública, no son solemnes porque el siguiente artículo, el 701, dice que estos contratos, cuando no se hubiese observado la formalidad de la escritura pública y fueron celebrados por instrumento privado o verbalmente, valdrán esos contratos privados como contratos en los cuales las partes se han obligado a formalizar por escritura pública. Es decir, produce efecto entre las partes. No produce efecto contra terceros. ¿Y qué efecto produce entre las partes? El efecto de que se han obligado expresamente a formalizar el contrato por escritura pública. Entonces, son contratos formales, pero no solemnes. Ejemplo de contrato solemne son los que están en el artículo 1213 del Código Civil, que habla de donaciones, ¿verdad? El contrato de donación dice, deben ser hechos por escritura pública y se refiere a la donación de inmuebles, a la donación bajo la forma de renta vitalicia o prestaciones periódicas y la donación de, me estoy acordando el tercero, a ver, 1213. La donación con cargo, que es un tipo de donación especial que vamos a ver cuando desarrollemos la bolilla de donación, de contrato de donación. Y en cuanto a las pruebas, están en el artículo a partir del 703 al 707, que habla de la forma a los efectos de la prueba. La regla general está en el 706, que dice que debe ser por escrito, la forma por escrita. No te dice escritura pública ni instrumento privado, te dice por escrito nomás. Cuando el contrato tenga por objeto una cantidad de 10, más de 10 jornales mínimo, ya deben ser celebrados por escrito. Pero las excepciones te dan en el artículo 704 y 705. Cuando fue celebrado en circunstancias que fue imposible obtener la prueba por escrito, cuando, segunda excepción, cuando hubiese principio de prueba por escrito, y se considera principio de prueba por escrito cualquier documento público o privado que emane del adversario, de su causante o de parte interesada en el asunto, o que tendría interés si viviera y que hiciera verosímil el hecho litigioso. Es cuando hay principio de prueba por escrito. No es el contrato por escrito, pero sí son documentos público o privado, ¿verdad?, que emana del adversario, del causante o de tercero interesado o que pudiera tener interés en el litigio. Y por último, la tercera excepción es que cuando una de las partes hubiera recibido alguna prestación y se negara a cumplir con la suya. Esa es una excepción más general que toda otra. Entonces, pese a que no tenés el contrato por escrito, podés probar la existencia del contrato demostrando que, que tu parte, o sea, cumplió con la prestación, que vos cumpliste con la prestación y que la otra parte recibió y que no se ha negado a cumplir con la suya o que no ha cumplido con la suya. Bueno, esto es en cuanto a todo lo que corresponde a la forma, ¿verdad? A la forma. Después tenemos la responsabilidad precontractual. Ahí tenemos que recalcar el deber de confidencialidad, el deber de información, todo lo que forma parte en esa etapa de negociaciones, donde todavía no hay el contrato, todavía no se celebró el contrato, se está negociando. Entonces hay deberes que las partes tienen que cumplir, obligaciones que las partes tienen que cumplir y que le hace incurrir, el incumplimiento de las obligaciones le hace incurrir en una responsabilidad precontractual. Deber de confidencialidad, deber de información, etc. Todo lo que sea la parte de responsabilidad precontractual. Miren. Ya hablamos del objeto, ya hablamos de la forma.
Después tenemos creo que no hemos dado contrato a favor y a cargo de terceros. Si ustedes me recuerdan, me parece que no hemos desarrollado. Me parece que me salté esa parte. ¿Alguien recuerda si dimos contrato por tercero, contrato a favor de tercero? No, profesor. No, profesor, no llegamos ahí. No es que no llegamos, me salté sin querer esa parte. Sí, sí, sí. Son temas muy importantes. Bueno, entonces ese no va a entrar. Obligación de resultado, obligación de medios, eso sí está. La forma y la contratación electrónica, que tocamos también algo sobre eso, la contratación electrónica. Luego, creo que no hemos desarrollado tampoco las reglas de interpretación, ¿verdad? Interpretación de los contratos. No, profesor. Ese también pasó. Eso está en la bolilla. Reglas de interpretación, no dimos. Bolilla 8, no, doctor. Contraproferente, regla contraproferente, interpretación sistemática, interpretación restrictiva, eso no dimos. Unidad 8, profesor, no creo que no llegamos a desarrollar. Según mi... Sí, ese también, no sé cómo me pasé. Bueno, entonces una bolilla menos tienen ustedes. El problema de la equivalencia de las prestaciones, ya esa bolilla en general, ¿verdad? Tenemos, pero por sobre todas las cosas, tenemos ahí el tema de la lesión y la imprevisión, ¿verdad? Que hemos desarrollado en la clase presencial que tuvimos, ¿verdad? Acuérdense que la lesión es causal de nulidad de los contratos, tiene un plazo de 2 años para promoverse, para plantearse, y se da en los contratos bilaterales, bilateral, donde existe notoria desproporción en las prestaciones que hace presumir la explotación, salvo prueba en contrario, ¿verdad? El beneficiado tuvo que haberse aprovechado de la necesidad, la ligereza o la inexperiencia de la otra parte. El elemento objetivo, atiendan bien, el elemento objetivo es la desproporción, la notoria proporción de prestaciones. El elemento subjetivo es el aprovechamiento de la necesidad, la ligereza o la inexperiencia de la otra parte. Acuérdense que la acción es de nulidad o modificación equitativa de los términos. En la imprevisión, por su parte, se da en los contratos de ejecución diferida, ¿verdad? Cuando la obligación del deudor se torna excesivamente onerosa por circunstancias imprevistas y extraordinarias. La obligación es posible de cumplir, pero excesivamente onerosa para el deudor. Entonces, el deudor ante esta situación puede demandar la resolución del contrato. Puede demandar la resolución del contrato. Sí, Zaira. Profesor, sí, lesión y imprevisión va a ser en casuística. Sí, cualquiera. O sea, la casuística se puede dar en cualquiera de los temas. Va a estar así, ¿cómo te digo? Así combinado. Pero siempre en forma de selección múltiple. ¿Me entienden? ¿Me entienden, verdad? Sí, profesor. Si el planteamiento de una pregunta, ¿verdad? De un cuestionario, o puede ser un caso, pero la respuesta siempre se da en forma de selección múltiple. Bueno, ahí sobre todo tenemos, ¿verdad?, la lesión y la imprevisión. Doctor, sobre el tema puedo preguntar algo. Sí, claro que sí.
La imprevisión se da solamente en los, vamos a decir, contratos que tienen una ejecución diferida, ¿verdad? La Sí. imprevisión. Y la lesión, viste que hay La instantánea lesión en los contratos bilaterales, Cristian, bilaterales. bilateral. O sea, pero no, ahí no importa que sea, o sea, sucesiva o O instantánea, ¿no? instantánea o Ah, no. sucesiva o diferida. La cuestión es que sea bilateral. Fíjate que en la imprevisión también se puede dar en los contratos unilaterales, pero de ejecución diferida o sucesiva. La cuestión está que en la lesión no se puede dar en los contratos unilaterales, porque hay una sola prestación. Y en la imprevisión no se puede dar en los contratos de ejecución instantánea, porque la circunstancia es futura, es en el futuro, se da en el futuro, en un momento posterior. Y después, por último, tenemos la bolilla 10, que habla de los problemas de las cláusulas abusivas, y ahí tenemos los contratos negociados, en los contratos de adhesión, y sobre todo se hace hincapié en los contratos de adhesión, donde están las cláusulas sorpresivas, la incompatibilidad entre cláusulas estándares y no estándares, incompatibilidad entre formularios. Eso está todo bien explicado en el libro, en nuestro texto, en nuestro libro de la cátedra. Todas las situaciones de cláusulas abusivas. Bueno, y hasta ahí llegamos, hasta la bolilla 10. Lastimosamente, ahora me percaté que no dimos reglas de interpretación, que es la bolilla 8, ¿verdad? Que es una bolilla muy importante, y entonces vamos a dar la siguiente clase. ¿Alguna pregunta? Gracias, profesor. Bueno, Excelente. gracias por seguirme. Estudiar todo, ¿verdad? Pero ustedes se han dado cuenta que hice hincapié en algunos temas. Esos temas son seguros que salgan, ¿no? Son seguros que salgan. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, profe, gracias. Muchas gracias, profe. Profe. Para el examen de mañana y para el miércoles, ¿eh? Gracias, profesor. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, profe. Gracias, doctor. Gracias. Grande, profe, muchas gracias. Gracias, Hasta doctor. luego, doctor.